La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, Buenas bienvenidos, noches, bienvenidas Julio. a Milagros desde la Z. Hoy es viernes, se acaba la semana. Viernes, ¿qué? 25, Día de la Señora del Cobro. Yo soy Julio Cordero. Para los que tienen fe en esa señora, Sí. porque ahí parece que hay parte del gobierno que no ha tenido la dicha de ver a la señora del cobro. Parece que en el área de salud y en el área de educación explican No, por qué pero hay los cambio de nóminas. Los sueldos sí, Yo no sé cómo va a haber cambio de nómina. pero son exactamente las 7 de la noche. Julio, qué exacto es tu reloj. O el reloj No, el que hay reloj de la aquí. Z, ¿no? es un tolete. El reloj de la reloj. Z. Eso está conectado. Además, si la gente mira los colores de ese reloj, lo atractivo es un que reloj es. digital Solo conectado digital, con el moderno. satélite del meridiano de Greenwich. No me digan, directamente. O sea que de verdad son las 7.00 y 47 segundos. Dice eso. Ya que son está ahí. 49, ya son 50. Bueno, está bien, doña. No. Pero mire, viernes de Es para gasolina. demostrar. Hoy no, el viernes vamos a decirte una cosa. Mañana es el día de Juan Pablo Duarte. Sí. Y nosotros no tenemos programa. No. Pero para este programa es muy importante recordar la figura del patricio. Y recordarla en las cosas más hermosas que fue que hizo la desgracia de aquel hombre morir abandonado en Venezuela. Y fue el olvido de los pueblos dominicanos de los mejores principios nacionales. Frente a esa figura hermosa y pura, siempre hubo un miedo por el cambio, por una democracia transparente. Y realmente yo pienso que los dominicanos siempre debemos pensar en qué momento vamos a corregir ese fallo de la historia. En qué momento vamos a resolver que vamos a tomar las decisiones correctas para tener un país un país que planifique bien el uso de sus recursos. Esa planificación de esos usos de los recursos deja más satisfechar los pueblos. Evita violencia, crea confianza y crea riqueza. Porque eso evita que se vaya al 3.8 de los bienes Del PIB. del PIB que nos contó el Banco Interamericano de Desarrollo. No sacaría de todos esos números que andan por ahí, en que somos el primero y el segundo lugar. La calidad de la educación, en los embarazos prematuros, en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna, en que somos En la donde falta más de se desvían los energía, votos, falta donde de más energía, el falta de agua. la falta de agua de la que nos hablaba en estos días don Uchirola. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué Juan Pablo Duarte? Porque Juan Pablo Duarte hace algo histórico. Él llega, tan pronto sabe que se proclamó la independencia porque él lo habían expulsado. Él llega a Santo Domingo y se incorpora. Se incorpora y lo nombran general. Se incorpora a las Fuerzas Armadas. Y entonces él se va hacia el sur con una cantidad de militares, o sea, de tropas. Ujú. Los desgraciados que siempre lo traicionaron, la Junta Gobernativa, lo mandan a devolver inmediatamente. Lo sacan del campo de batalla para que este hombre, este héroe, no comience a destacarse. Y él regresa al país. Búscalo ahí, Julio. Y ese hombre rinde cuenta de los plátanos que compró, lo que gastó para comida de alguna mula. Eran las cosas de entonces. Él hace un detalle minucioso, centavo a centavo, de lo que gastó y entrega completo lo que le quedaba, que era muchísimo, porque además era austero. No gastó, no comenzó a gastar lo que no se limitó a gastar según los parámetros de lo que le entregaron. Esa es una lección que se ha olvidado. Una lección. Porque fue Duarte el hombre que primero habló de lo municipal. El hombre que habló fundamentalmente, entregó cuentas
supo hacerlo. El hombre que nos enseñó a decir que solamente la verdad nos hará libre. Ojalá que con todo lo que estamos oyendo sobre Odebrecht se pueda aprender y saber. Estaba buscando, doña Milagros, el informe, afiche sí, que se hizo, que es una fotografía, ¿no? una fotografía de la cuadernito, factura, de la sí, cuadernito. una hoja de un cuadernito una- donde él rendía cuenta y sobre 10 pesos, algo así. No, sobre 1 peso, sobre 10 centavos. Julio, antes un plátano costaba 5 centavos. Sí, pero una guerra. Pero era en una guerra. Sí. Pero lo Pero minucioso, el gesto, lo minucioso de números cuadrados. En un gobierno que tiene tantas dificultades para que le cuadren los números, si lo prueba a dar Bueno. todos los huevos, Sí. José lo José prueba. Rijo. Sí, José Rijo Prevost lo prueba todos los días. Y además parece, por ejemplo, un número en lo que dice la encuesta en hogares y lo que dicen otras encuestas, pues no tienen como compaginarse. Y la suma inclusive que aparece. Bueno, Julio, Doña, Duarte es una ironías, necesidad. ironías. El pensamiento de Duarte, la vida de Duarte. Doña, pero déjeme contar esta ironía. Está ahí, dime. Yo pongo en Google Juan Pablo Duarte rinde cuentas. ¿Qué me sale? ¿Qué te sale? Vanguardia del Pueblo, Ay, Dios mío. el órgano de difusión del PLD, que dice que Juan Pablo Duarte devolvió al tesorero de la República la suma de 827 pesos de 1,000 pesos que le había entregado la Junta Central Gobernativa. 800 y pico tengo. Es decir, Fue como se formaron. Compáramelo ahora con los de Víctor Díaz Ruta. No. Que dice de dónde son los cuartos de él. No, yo lo que quiero decir es que obviamente Vanguardia del Pueblo está alabando ese comportamiento. Es la vanguardia del ¿Y pueblo. por qué no se lo aplican? ¿Por qué no se aplican esa transparencia? ¿Por qué se archivan los ¿Por qué procesos? no condenan? ¿Por qué se archivan las vagabunderías? No, ¿y por qué no se reconoce, como ha reconocido don Timito Clemontal? Y hoy dice el señor de Arrúa que unas cuentas bastante abultadas que él tenía eran los fondos de su partido. Y eso, bueno, Mire, pero Juan Pablo Duarte está por encima de eso. No metamos a Juan Pablo Duarte en esas pequeñeces, sino en su amor por la patria, en su pensamiento. Pero ya usted tocó el tema, ya rendimos homenaje a Juan Pablo Duarte. Nosotros le rendimos homenaje a Juan Pablo Duarte todos los días. Pero hoy es especial. Hoy es un día especial porque mañana se va a celebrar su onomástico, 26 de enero, fecha en que inclusive se firmó una constitución en homenaje a él, constitución que no cumple todavía las reglas de participación social. Ninguna ley que garantizaba eso de que éramos un Estado social, una democracia social. Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813. Sí. O sea que mañana cumpliría 214 años. No, 206. Sí, 13 menos 19, 16. 6. 206 años. Porque fue el 13 que nació. Dice aquí, estoy viendo aquí, 26 de enero de 1813. Ah, yo entendí 3. Es decir que Sí. del 13 al 44 tenía 31 años. 44 fue la independencia. Por eso, 44 menos 13. No, eso, 31 años. 31 años. 31 años, doña, eso es lo que estoy diciendo. Era un niño. No, vamos a hacerle vamos a pasarme un lápiz. Ay, Creo que él tenía 20 y pico de años cuando se metió en la Trinitaria y esas cosas. No, en la Trinitaria sí, pero yo estoy hablando de 1844. Nació en el 13, 44 menos 13 son 9, son. Doña, 31 Nació años. en el 13. Bueno, Para llegar al 34, 7, 31 años. 31 años. 31 años. Era un joven. Pero no fue. Fíjate que la fundación de la Trinitaria es en el 38. Sí. Y murió el 15 de julio de 1876. Abandonado y triste. Abandonado y triste, efectivamente.
Cambiemos el destino de la historia. Hagamos que nuestros grandes hombres, los grandes creadores en el campo de la sociedad, en el campo de la creación de cultura, de la creación de métodos de producción, los que avanzan en el deporte, los que avanzan en la música, los que avanzan en el avance de la escuela moderna llena de conocimiento, seamos más los que, como los dominicanos partamos, nos vayamos de este mundo. ¿Cómo fue la palabra de la equivocación? Morido. Que no nos hayamos morido ninguno sin llegar a cumplir estas metas. Bueno. Vamos a hacer una pausa y en breve seguimos con ustedes y los temas de actualidad, obviamente. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Doña, hace un par de días el periódico Diario Libre publicó un reportaje sobre sobre PDVSA. Sí. Petrofraude, que es un consorcio de periodistas de diferentes periódicos que hicieron una investigación profunda sobre cómo había quebrado el gobierno de Maduro. Óyeme. En ese reportaje. Déjame decir quién es uno de los que encabeza ese reportaje. Ajá. Es Fernando Chamorro Barrios. Ajá. El hijo de Joaquín Fernando Chamorro Barrios, el hijo de doña Violeta Chamorro, de doña Violeta Barrios de Chamorro y de Agustín Chamorro, aquel héroe sacrificado, Pedro Joaquín Chamorro. Entonces es el hijo de ellos que encabeza un grupo de periodistas en los que están involucrados también periódicos dominicanos. Son los diarios Confidencial de Nicaragua, sí. Conectas, que es una plataforma latinoamericana, Diario Libre de República Dominicana, El Pitazo de Venezuela y la Prensa Gráfica de El Salvador. Pues nosotros comentamos como hay dos funcionarios, dos ministros de esta administración que están involucrados o que fueron señalados por ese programa, por esa investigación en el sobreprecio de 2.5 millones de dólares en fosfatos defluorados, que es un producto que se emplea, que se utiliza como alimento de aves de corral. Han pasado 2 o 3 días y yo tenía la esperanza como dominicano de que hubiera algún tipo de reacción, sobre todo en medio de la celebración de un juicio en el que ya lo dijo Ángel Rondón, el principal acusado, no están todos los que son ni son todos los que están. Pero entonces, además porque sorprende porque uno de los ministros involucrados, que es el señor Peralta, es un hombre locuaz que siempre está conversando y da explicaciones y eso se ha quedado, van 3 días en silencio. Entonces, ¿qué pasó en el juicio hoy? Uno de los imputados, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, admitió que recibió dinero de Odebrecht, pero dijo, abro comillas, para ser usado en campaña política. Aseguró que fue muy poco lo que recibió de la constructora, además de que los recibidos podía perfectamente usarlo para ese tipo de actividad. Yo te podría decir que Odebrecht prácticamente a mí no me dio casi. Para campaña, sí, pero para campaña, que yo podía cogerlo para campaña. El dinero que yo me... Pero era el secretario de Finanzas del hasta PLD. El año 2017. Sí. No, hasta ahorita, no hace mucho tiempo, hasta el año 2017. En mitad de campañas. El dinero... Entonces, dice Díaz Rúa, yo era el que manejaba todo el dinero. Yo era el autorizado para manejar el dinero, más nadie. La cuenta están ahí, están a mi nombre. El dinero que yo manejé era un dinero que estaba legal. Además, aguanta cualquier experticia. Yo estoy entregando todos los cheques. Yo tengo todos los cheques que se entregaron ahí, donde se ven a quién se le hacían los cheques y de dónde entraban los depósitos. Es decir,
oiga lo que él dice. Díaz Rúa fue el jefe de campaña, dice él, del 2006, así como en la campaña del 2010, del 2012, de manera parcial, la que llevó al actual presidente Danilo Medina, y en el 2016, donde estuvo ligado un poco. Esas son afirmaciones del ministro de Finanzas, del ministro de Obras Públicas, secretario de Finanzas del PLD, que dice: yo recibí dinero de Odebrecht, pero para campaña. ¿Cómo se llama el señor de España que manejó la trama? ¿El abogado? No, el tesorero. No sé. Tesorero. Sí. Muchacho, me da pena ver cosas repetidas aquí. Fíjese así. que es el segundo funcionario, el segundo ministro que dice: yo recibí dinero de Odebrecht para la campaña. El otro fue Temístocles Montaz. Pero tú no puedes negar que si hubieran conocido el caso del archivado, también estuviera ahí. Entonces, la Procuraduría también debería investigar el financiamiento ilegal, porque eso es ilegal, que se hizo en las campañas del 2006, del 2010, del 2012 y del 2016. Y ya acuérdese que aquí leímos la declaración de un funcionario de Odebrecht, el señor Da Silva, donde dice que entregó fondos vía Joao Santana para las campañas del presidente Medina. Esos son documentos oficiales de la Corte. Pero hasta la información que viene de fuera. Primero, el escándalo se armó porque vino de fuera. Sí. Pero las que vinieron de fuera han utilizado las que le convienen para perjudicar o para... pero hay las que completan todo. Como por ejemplo, ese dato que tú has hablado, esas se pasan por alto. Déjeme leerle esta frase. Está publicada en la prensa. Creo que está grabada. No estamos leyendo nada, sino lo que está entre comillas. Exacto, entre comillas. Este es un programa entrecomillado. Entrecomillado, exactamente. Víctor Díaz Rúa declaró, abro comillas, yo fui el secretario de Finanzas del partido. Tiene un eco esto aquí hoy. Noto un eco en el... Ya. Yo fui el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana hasta el 2017, cuando tomé una licencia. O sea, lo que quiere decir que muchas de las cosas que van a ver ahí en el juicio, agrego yo voy a demostrar que son cuentas y temas que tienen que ver con el PLD. Pero quiero que conste en acta antes de comenzar. Oiga bien, van dos ya. Sí. Al primero lo sacaron. Sí. Bueno. Siguiendo con el tema del juicio, hoy también le tocó Jesús Vázquez. Leer la acusación contra Jesús Vázquez. Sí. Y entonces, que es cuando ellos tienen la oportunidad de decir algunas opiniones. Sí. Entonces, la Fiscalía, la Procuraduría señala, por ejemplo, ¿qué dijo él? La mayor parte de los bienes que se le atribuyen fueron adquiridos antes de que él fuera senador y mucho antes de que se abriera la obra de Pinalito, que es una de las acusaciones que le hacen. Y en medio de la posición de Chu Vázquez, ¿cómo se llama? Ángel Rondón lo interrumpió y le dice que eso, y dijo a la sala que esos cheques eran por concepto de compra de ganado. Lo dijo aquí Chugo una vez que nos visitó. Y no de soborno. Y dijo, hay cheques con el mismo concepto a favor de otras personas que no están siendo imputadas. Eso dice Rondón. El Ministerio Público, el juez Ortega le ordenó al Ministerio Público que leyera el concepto de los cheques de Rondón a Chu. Eso fue en el juicio de hoy. De hoy, sí. No sé si todavía se está celebrando o si ya se declaró un receso. Compra de ganado. Así dicen los cheques. Compra de ganado. ¿Y de qué fecha? De fecha muy vieja antes del proceso. Seguramente de una fecha la fecha no la tengo, la fecha no sé. Sí, no, pero seguramente por eso lo leyeron. Sí. Y entonces no, esa era parte de eso fue
pocas cosas que encontré leyendo Instagram y leyendo Twitter. Porque tú sabes que los imputados tienen su turno de defensa. Sí. Ahora el turno es de la fiscalía. Pero los imputados tienen oportunidad de interrumpir. No abusivamente, pero sí de interrumpir. Y parece ser que el juez Ortega ha defendido ese derecho. Tiene que defenderlo, doña. Chu dijo que 8 de los 11 inmuebles que se le atribuyen fueron adquiridos antes de que él fuera legislador. Y otros, una parte, antes de que él fuera legislador, antes de que fuera... y otros antes del año 2000. Es decir, antes de la fecha del supuesto soborno. Óigame bien. Sí. De 11, 8. Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso. Ya miraron, los acontecimientos en Venezuela sigue estando en la mira, como hubieran dicho Edith y Amelia, en la mira del mundo entero. Que mucho la recordamos nosotros. El mundo está muy atento a lo que está pasando en Venezuela y las cosas están cambiando, se están moviendo rápidamente. La Unión Europea va a votar. Tiene una reunión mañana para eso. Pero va a votar, no, será el Consejo de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad. Sí. Mañana. Ahí estamos nosotros ya. Ahí estamos nosotros, sí. Pero Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, se ha sumado a la nueva tendencia europea. Acuérdense que él había dicho que no aceptaba que tenía que ser una decisión de la Comunidad Europea. A Guaidó. Para apoyar a Guaidó. No. Él había dicho primero que no lo apoyaba. Sí. Que apoyaba el diálogo. El diálogo. Sí, estaba muy zapatero. Y no lo digo zapatero en el sentido de los zapatos, sino en el sentido del expresidente. Ya España se apoyó a Guaidó y está reclamando a la Unión Europea que reconozca. Pedro Sánchez llamó por teléfono a Guaidó y habló con él. Austria y Grecia todavía se niegan a dar legitimidad a la vía utilizada por Guaidó. Hasta ahora, Austria y Grecia. Pero lo que es Alemania, lo que es España, Francia, sí, ya están apoyando a Guaidó. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del presidente Maduro con referencia a España? Si se quieren ir, que se vayan ya mismo. Y Maduro acusó a la prensa internacional de un golpe mediático contra Venezuela. Y a los españoles, ya se lo repito, le dijo, si se quieren ir, que se vayan ya mismo, rapidito. Y anunció, señores, pero estas son las cosas, un gobierno quebrado, un país quebrado, ejercicios militares para la primera quincena pero eso no es lo más febrero. Interesante que ha pasado. Él acaba de explicar que no rompió con las naciones, los Estados Unidos, que él sigue haciendo negocios con los Estados Unidos, que son muy importantes las inversiones norteamericanas y los negocios que tiene su país con los Estados Unidos, que él rompió con Trump, pero no con los americanos. Cantinflas. O sea, volvió para atrás, porque de verdad, el problema es que tú mismo me decías en estos días, y me alegró mucho recordarlo, que el petróleo venezolano se refina, se procesa en las refinerías del Golfo norteamericano. Es un petróleo malo. Bueno, pero ahí tiene una manera de resolverlo. Necesita ese tipo de producción. Siempre pensé que fue un exabrupto y una torpeza de Maduro haber anunciado que rompía relaciones con Estados Unidos, porque Estados Unidos se iba a agarrar del nuevo presidente que estaba reconociendo, que le iba a decir que no se fueran, y entonces ahí iba a haber un tranque. Y seguramente pensando en eso es que el presidente Maduro, utilizando un cantinflismo, de cierta forma se devuelve. Dice, yo no rompí relaciones con Estados Unidos. No, fue juego, ningún. Sí. Él habló con el pajarito y el pajarito le dijo, metiste la parte. Sí.
Y entonces él se devolvió. Sí, sin Pero embargo... lo más extraño, perdóname que te interrumpa, No. lo más extraño es la argumentación de la gente que dice el autoproclamado. Bueno, El autoproclamado Guaidó. Guaidó, Sí. pero Guaidó ha sido reconocido por la Asamblea Legal. No hay que olvidar que se desconoció en el mundo el proceso mediante el cual, fíjate bien que Maduro crea una instancia por encima de la Asamblea, crea una Asamblea Constituyente. Y entonces suspende las elecciones que estaban ya programadas. No deja inscribir a aquel como el señor, el que fue... Capriles. Capriles, Ni a María ni a María Machado. Corina Collado. Él dice Machado. quién sí, y mete preso al que era Leopoldo alcalde de, López. y al alcalde de Sí, Caracas. que se fugó y se que fue al se, exilio. que se fugó al exilio. Sí. Pero la verdad es que no se dan cuenta que la gente es observadora. Esa asamblea ganó con votos, que no ganó con votos, aún teniendo el poder en su mano total, aún con Tibisay y Lucena. No gana Maduro las presuntas elecciones presidenciales con minoría de votos de lo que ganó la Asamblea Nacional. Fíjate bien. Entonces, van a la televisión a decir a uno que es un usurpador no. Él fue reconocido y designado por la Asamblea para ejercer mediante un artículo de la Constitución que en caso de la situación de ilegitimidad 233 o 223. 233. Bueno, hay un presidente, pero presidente con un mandato de muy poco tiempo para producir organizar unas elecciones. O sea, es buscando la salida al pueblo venezolano sin crisis, sin guerra, sin que ningún Estados Unidos se meta ahí, sino ellos mismos. ¿Y por qué? Porque Maduro, todo el mundo ha comenzado con él. Aquí tuvo cuántas veces la gente de Maduro. Sí. La dejaron sentado. Inclusive el presidente Medina se sentó ahí. Ya no soy vamos y no me cogen de que nosotros lo reconocimos eso. Sí, ese esto de él. sí. Oye, ¿y cómo trató todo el tiempo que pudo mantenerse diciendo que no estaba metiéndose en el asunto porque estaba esperando resultados de la conversación entre las partes? Pero explícame el grito hoy de Maduro para el Papa. Sí, hay una rueda de prensa internacional con los brazos abiertos y casi que implorando. Le decía al Papa que por favor no lo ayudara y que evitara que lo mataran, dice, a mí o a Venezuela o al pueblo venezolano. Sí, y dice porque la cosa llega a un punto en que se pone en peligro todo. Sí. Pero hay un peligro que él no ha pensado. Si es cierto, yo no creo que hasta ese grado haya un grado de corrupción en las Fuerzas Armadas venezolanas. Si eso es así, y un amigo mío aquí a la izquierda conversaba conmigo sobre el tema, si ha habido corrupción, la corrupción que le ha beneficiado, si es cierto, al presidente Maduro, en cualquier momento puede ser sujeto de presión para que sirvan a un proceso. Bueno, el cartel de los soles, así le dicen a la cúpula que tiene expedientes luminosos. De tráfico. Sí, aquí son luminosos. Los generales tienen estrellas, en Venezuela tienen soles. Sí. Y se llama el cartel de los soles a esa cúpula militar. Ahora, lo que le preocupa a mucha gente, que esas Fuerzas Armadas fueron unas Fuerzas Armadas tan bien formadas. Al servicio de la democracia. Y al servicio de la democracia. Mire, doña, lo que a mucha gente le preocupa es si va a haber una invasión norteamericana y si va a haber una respuesta de Rusia, como han dicho algunos medios. Pero usted, con serenidad, empieza a leer primero las declaraciones. Primero, Estados Unidos nunca ha dicho, el presidente Trump dijo, todo está sobre la mesa. Ahorita volvió y lo dijo, todo está sobre la mesa. Sí. Y ese es el estilo de él, el blofeador, el jugador de póker que blofea. La verdad es que no se ha movido un solo barco, ni un solo avión por ahí. Pero yo no creo, yo tengo la espera. Es muy difícil. Es muy difícil predecir a Trump.
No, a Trump y la situación Y no, mundial. también, y a Maduro. Sí. Sin embargo, yo creo que no va a hacer falta, porque me parece que va a aparecer gente de adentro que va a decir basta ya. Y la manifestación No, callejera, que son gigantescas, Yo diría que no haga falta. que no haga falta. Que no haga falta que el proceso se convierta en una necesidad democrática de entregarle al ciudadano la capacidad de votar transparentemente, que mandemos a la señora Lucena de vacaciones aquí a Capcana, donde encantan muchos amigos de Venezuela que andan por ahí, y que la saquen de ahí a pasar su refresco, y sea que haga lo que hizo aquí Rosario, Sí. que se declare del partido. Claro. Ya, y que entonces ya sea la activista de los cuadros electorales del partido del PSU. Sí. Por otro lado, doña Milagro, la deuda que tiene Venezuela con China son 70.000 millones de dólares. La de con Rusia anda también por ahí. Entonces, tanto China como Rusia está defendiendo su cuarto. Uno de los problemas es que están garantizadas con las acciones de Cisco, que es una compañía venezolana distribuidora de gasolina que opera en casi todos los Estados Unidos. Sí. Entonces, en el juego político, esto no es el caso de Que está en esto corte. no es el caso de Khrushchev, Fidel Castro Pero y que Kennedy. está en la corte porque Por lo- Citgo tiene deudas, PDVSA tiene deudas, y entonces es muy probable que en cualquier momento haya un fallo sobre la propiedad de Citgo. Pero yo le quiero decir una cosa, yo pienso que para tranquilidad de nuestros oyentes, cuando usted, todo el mundo está diciendo, pero los rusos han dicho que van a tomar represalias, pero cuando usted lo mira con detenimiento, con serenidad, No, se da cuenta que es un subsecretario que dice, que advierte, le advertimos a Estados Unidos no invadir porque si intervienen militarmente nosotros vamos a hacer lo mismo. Es un subsecretario. Un subsecretario. como quiera, el mundo no merece. No, pero estamos Estar- analizando, doña. Estamos tratando Pero déjame comparar eso para que tú sigas comparando. Vamos a comparar cómo consiguió Fidel Castro un largo proceso de tranquilidad de los norteamericanos que intentaron de todo para destruir o para derrocar a Fidel Castro. Fue cuando hubo que negociar los cohetes y los negociaron Nikita Khrushchev y Kennedy. Fíjate bien. Ahora la negociación es en torno a deudas y a petróleo. ¿Tú me estás oyendo, Julio? Sí. La deuda, ahorita me imagino yo así, un personaje tipo algunos de esos grandes creadores de lo que fue la OPEP venezolanos, que son conocidos en el mundo entero, cae en China y cae en Rusia y le dice, mire, el gobierno va a pagar su deuda, ¿tiene con qué? Cuando haya un orden adecuado, habrá cómo pagarlo. Sí, pero Porque ese es el gran miedo. tanto, Porque no es verdad que porque esas son las últimas deudas que se van a pagar. Sí, Primero le van a pagar a los suplidores de comida. desde luego, llenar los tienen que tanques. comenzar a... Sí. Tienen que comenzar a activarla y a financiar, Pero- a buscar recursos para que comience a operar la industria Pero yo lo que quiero... venezolana. Yo, que mi bola de cristal la empañó Trump cuando Hillary Clinton. Acuérdese de eso, de ese Sí. fracaso. Es decir, uno se puede equivocar. Yo pienso que una decisión de esa magnitud no le toca a un subsecretario anunciarla. Entonces, por eso no le doy validez. Y hablé con un especialista en asuntos del Medio Oriente, que es Elvis Alán, que él decía algo muy, muy legítimo. Rusia, en este momento, está involucrada militarmente en Irak, en Afganistán, en Siria En Siria, y en Yemen. en 4 siglos. Tiene recursos para involucrarse tan lejos. ¿Eh? Y la geopolítica mundial, acuérdense que los norteamericanos se salieron de Siria.
Pero fíjate que también lo de China. China tiene pactos y acuerdos fabulosos con Argentina. Sí. Lo tiene con la cuestión esa que del Pacífico. Lo tiene con Panamá. En Panamá, países que han firmado en la OEA en relación con... A China le interesa tener una negociación y dejar de ser un cuco de los norteamericanos, porque sí están los norteamericanos muy pendientes de lo que China hace en el continente. Entonces, Pero la mayoría de los países que han abierto las puertas a Rusia, Costa Rica, hace tiempo que lo hizo, Ujú. son países que en los organismos internacionales están abogando por un proceso democrático a través de Guaidó en Venezuela. Fíjate que entonces, no es un país que aspira a hacer la ruta de la seda y que anda buscando gente para hacer esa ruta, tú oyes, es posible que en este momento se vaya a involucrar en contra de una política estratégica a largo plazo, como lo que han trazado los chinos, no en balde, los americanos le ponen atención a ese tema permanentemente, porque entonces será lo que sea, pero el establecimiento norteamericano es el establecimiento norteamericano y deben haber seguido con una clara visión de estrategia la política china en el continente. Bueno, Entonces, eso es algo que yo quiero decir, para decir que ahora no hay un mundo unipolar, hay un mundo casi tripolar. sí. Y eso no hace fácil. Ni la invasión que tú dices, ni la alteración de nosotros dos, sino lo que están haciendo es política de sus intereses. Con nosotros otra vez volvimos a estar metidas. Ojalá no me equivoque, porque si me equivoco ahora, las consecuencias van a ser graves. Sí, sí. Pero a usted está hablando de China. Hay un artículo que publica hoy Paul Krugman. Ay, caramba. y Nuestro favorito. Sí, Premio Nobel de Economía, el año... Y muy político, porque no es un Muy economista político. Y muy que está al liberal. margen y liberal. Muy y liberal. liberal. Pero el artículo de hoy se llama La suma de todos nuestros miedos, de todos los miedos globales. Sí, Y obviamente para él los miedos globales son China, Europa, la guerra comercial y la política monetaria. Pero lo que me quiero enfocar es en China. sí. Él dice que él, mucha gente, incluyendo él, durante mucho tiempo estaba viendo a China con preocupación y prediciendo una crisis económica En China. en China. Y él dice, y es verdad que bajó, o sea, bajó el crecimiento, pero todavía sigue siendo fabuloso. Y él dice que hasta ahora los chinos habían sido muy hábiles manejando un poco el mercado. gasto público Sí. y ordenando a los bancos chinos la baja de interés. Pero dice Paul Krugman que obviamente la producción, cuando uno mira los números de la producción, la Sí. cantidad de objetos fabricados para exportar ha tenido un bajón, que fue lo que provocó la bajada del petróleo, que todavía está bajito, sobre todo cuando se compara, no con el año 2008, cuando No. llegó a 140, sino Sino en con el octubre, año pasado. en octubre del 2018, cuando estaba a 76 Sí, dólares sí, el sí. barril. Entonces, pero lo que le preocupa a Krugman no es que la economía china, él no es chino. No, no. Lo que le Es preocupa, americano. y es lo que tiene que preocuparnos a nosotros, que lo que él está diciendo, es que China es un consumidor, no solamente un gigante de la exportación, sino también es un comprador de bienes. Todavía no hay una equidad, una participación y tardará, señores, son 1.100, 1.200 millones de gente. Oiga lo que dice Paul Krugman. Los agricultores estadounidenses y los productores de energía estarán muy descontentos si la economía china se estanca, y lo está planteando como una posibilidad, Sí, porque es un gran consumidor. porque es un gran Es un gran- consumidor. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Milagros desde la Z. Estamos de regreso. El presidente Donald Trump anunció esta tarde que había llegado a un acuerdo para
reabrir El gobierno. el gobierno. Bueno, ¿bajo qué alegato? Dice el New York Times que perdió porque no consiguió el financiamiento. No ha ¿Del conseguido- muro? Del muro, exactamente. Él dice que él lo va a abrir, pero por Etapas. por un periodo de 3 semanas. Si las 3 semanas no le Al dan- gobierno por 3 semanas. Que lo haga. Sí, y si no le dan el financiamiento para el muro, entonces lo va a volver a cerrar ya. Eso lo perjudica a él y perjudica sus afanes reeleccionistas, porque más de un 60% de la población, de acuerdo a las encuestas que publica Real Clear Politics, Quiere abierto. lo entendían como culpable. Y ahora mucho más. Entonces, esta es una situación nueva. Definitivamente perdió los Se dice que él va a plantear el muro por etapa, que va a coger dinero de defensa y de algunas partes para poder volver a... Pero que cerrar el gobierno, o abrirlo y volverlo a cerrar, es una cosa inadecuada. Él dice que él La estaba señ- listo para renovar la confrontación. Sí. O sea, renovar la guerra con los demócratas. Hay una cosa que tú dices. O de él. declararlo una emergencia nacional y Exacto. hacer un bypass al Congreso. Así. Eso no va a ser tan fácil según los expertos. Pero además el presidente Trump tuvo otro fracaso. El fiscal especial Robert Mueller, levantó cargos contra Roger Stone, uno de sus más cercanos colaboradores. Entonces ya van 8. Pero volvió a llamar la especialista de Virginia que está siguiendo el caso de Paul Manafort, volvió a citarlo y a reabrirlo. Oye, él pidió, quería que debían llevarlo con traje de preso. El kimono ese que le ponen a los americanos. Sí. Entonces él le escribió una carta a la jueza pidiéndole que por favor lo dejara ir. Primero que no fuera, que él no iba a ir. Ella le combinó, ¿no?, que tenía obligación de ir, que nadie podía negarse a ser parte de la justicia. Él pidió que pudiera que no fuera en traje de preso. Ella se lo concedió. Pero todo el mundo dice que la vuelta de Paul Manafort tiene que han descubierto mucho más elementos de la conexión rusa. Sí, Entonces, Paul Manafort era el del dinero. El del dinero. El de los negocios. Sí. Este que acaban de presentar cargos. Pero presentada por la televisión, el allanamiento, la fuerza, todo el mundo entrando al allanamiento, a buscarlo. Sí. De una manera casi delictiva realmente. Bueno, lo que dice el New York Times es que Roger Stone era la ligazón entre los documentos que se robaron los rusos del Partido Demócrata Sí. y la publicación en Wikileaks. Entonces, la acusación es precisamente esa, el problema de las elecciones y el involucramiento De los ruso en ese proceso electoral. Si Mueller llega a demostrar que realmente, y esta es una pieza clave, que le están levantando cargos, si él logra demostrar eso, pues ahí hay una base para un impeachment. Julio, ¿y tú no crees que ahí también corre mucho riesgo? Lo de Venezuela puede dejar de ser tratado con inteligencia, porque necesita el señor Trump llamar la atención sobre otros temas. Un respiro político. Buscar igual que los gobernantes dominicanos, cuando hay un problema aquí, se inventa una crisis en Haití. Claro. O viceversa. Claro, como el que lo de bellísimo Venezuela, poema de Benedetti. no se olvide que la crisis venezolana está afectando, son 30,000 venezolanos que están llegando a diario a Colombia. 30,000. ¿Cuántos están llegando a Perú? ¿Cuántos están llegando a Ecuador? ¿Cuántos están llegando a Brasil? Millones, se dice que han salido 3 millones. Entonces, muchos de esos países tienen que haber empezado a poner algún tipo de presión. Eso Igual que no pasó, se sabe porque no es público. Igual que pasó con los sirios andando por Europa. Cambiaron el mapa político. Las migraciones, si no se atienden de una adecuada manera, si no se aplica la ley, si no se invierte en conducir eso, lo que necesito o lo que no necesito,
Tú oyes, Julio, Sí. porque hay migraciones. O sea, no puede vivir los Estados Unidos sin la mano de obra en la agricultura de los mexicanos. Bueno, Entonces son pero cosas este reales. sí es lo que, para ya cerrar con El Donald tema. Trump, este es el octavo personaje relacionado con la campaña de Trump Detenido por el tema. que tiene problemas. Michael Cohen, Papadopoulos, Flynn, Manafort, Stone, que es el de ahora, Sí. Batten, Gates y El Van der abogado, Zwaan. el abogado de él. Algunos ya están tres sentenciados, o uno se declaró culpable. Por Manafort es convicted. Sí. Ya convicted, ese está Sí, condenado. Sí. Y este de ahora, Stone, Entra a un juicio. tiene cargos, exactamente. Tiene Está cargos. con cargos. Todavía Mueller no ha presentado. Al Congreso la investigación que se le ordenó. Exacto. Es decir, que todavía Se ordenó falta. un Congreso en que había diferencia de un miembro, o que había que buscar un miembro que estuviera del otro lado. Este Congreso, hay 30 legisladores más demócratas que en la legislatura anterior. Era muy fácil, y es muy posible en toda la legislatura del mundo, conseguir uno que otro legislador, sobre todo en los Estados Unidos, donde la gente representa a sus estados y tiene que actuar de acuerdo con el interés de sus estados. Hoy más nunca van a ser votados. No. Entonces, pero cuando tú tienes una ventaja de 30, ese caso es totalmente muy difícil. Lo que refuerza mucho la actividad de la señora Pelosi, que acaba Julio de prohibirle al presidente Trump el uso del Congreso, del hemiciclo, El para Estado de la su Unión. Estado de la Unión. Que es un mandato constitucional. Se dice que cuando él abra el gobierno, a lo mejor por eso lo ha reabierto. Es un mandato constitucional. Pero por eso a Pero lo el mejor, Congreso. Doña, por- están cancelando aviones, Sí. vuelos Sí, en La Guardia y en el Kennedy porque no hay personal. sí. Pero ya eso, por 3 semanas, él va a reabierto. Va- Pero lo ha reabierto para poder entrar al Capitolio a decir su mensaje. Sí. Pero a propósito de Odebrecht, Pensemos siempre en las consecuencias. ¿Por qué actúa la política? ¿Por qué los hechos políticos estallan o se realizan? Siempre hay una necesidad, una búsqueda de algo, y lo que ayuda al análisis es ir a la razón por la cual se genera ese tipo de acción. doña, a propósito de Odebrecht. quiero Pasó ahora. detenerme, echar hacia atrás. Sí. Me acabo de encontrar con una frase bíblica. ¿De quién? Una frase bíblica de la Biblia. Sí. Del Éxodo. Yo no soy muy experto en asuntos religiosos, tal vez usted no pueda decir qué es lo que es el Éxodo, es el Nuevo El Testamento. éxodo es lo que narra la salida de Egipto, Ok. que le prometió Dios a llevarlo Ok. a la tierra prometida, que es lo que dirige Moisés. Entonces, los que tienen una Biblia a mano, cerca, pueden leer Éxodo 23:8. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eso yo les quería decir, por casualidad lo acabo de encontrar. Bueno, pero vamos, como hoy es viernes, Tú eres hoy un iluminado. Estás realmente brillante tú hoy. no fue la casualidad, doña. Pero, oíme, Julio, esa puntería fue muy eficaz. Esa casualidad es una No, casualidad. en serio. Es una casualidad hermosa, Julio. Yo te felicito. A propósito de Odebrecht. Te debes poner como un tal Casablanca que anda por ahí dando el número de lotería. Tú tienes mucha casualidad, Julio. Mire, doña, subieron los combustibles. Subió el precio del barril de petróleo. Vuelve y no me cuadra el asunto de los 30 días, porque los precios son a 30 días. Pero bueno. Subió a partir de esta noche a las 12 va a subir 2.50 la gasolina premium, 2.10 la regular, 2.80 el gasoil regular, 3.20 el óptimo, 2 pesos el galón de Aptur, 2.20 el querosene, 70 centavos el GLP, me preocupa lo caro que está el GLP. El gas natural se queda igual. El precio del barril de petróleo de martes a martes subió $1. La tasa del dólar subió 1 centavo al pasar de 50.43 a 50.44. Esta es la tasa que utiliza
el Ministerio de Industria y Comercio de acuerdo a la información que aparece en su portal. Y la gasolina como producto terminado, que también es importante porque solamente refinamos o destilamos el 30% Sí. de los combustibles cuando eso está funcionando, cuando eso está funcionando en su máxima capacidad. Sí. Entonces el precio de la gasolina de martes a martes se quedó igual, 1.41. Ahora, mi análisis de comparación de precios. Y tomo como ejemplo, como metro, Sí. la semana del 6 al 12 de octubre, que fue, Del año pasado. sí, del año pasado, que fue El más alto. el más alto, 75.19. Sí. Entonces, comparando esos precios, los precios que había en ese momento con los de ahora, 52.99, el petróleo bajó 22.20. En términos porcentuales, eso es un 29.53%. Les repito, el petróleo ha bajado de octubre a ahora, a esta Un semana, 29 puntos. 29.5%. ¿Y aquí? Espérese. Gasolina premium. La gasolina premium cerró a 214.40. Ha bajado 26 pesos con 20 centavos. Eso equivale a un 10.89. El petróleo baja 29.53 y la gasolina 10.89. El peso, que es vital en el componente de la Se fórmula, movió un poquito. ha subido de 49.94 a 50.44. Eso es 50 centavos. Mire, 50 Sí. centavos se devaluó el peso dominicano de octubre a esta hora, a enero. Eso es el 1%. La gasolina como producto terminado ha bajado 73 centavos de dólar al pasar de 2.14 en octubre a 1.41 ahora en enero. Eso es un 34.11%. Entonces sigue la misma consistencia. Ambos, petróleo y gasolina producto terminado, bajan entre un 30 y un 35%. La gasolina ha bajado, mire, la vez que bajó más fue del 5 al 11 de enero, que bajó 14.59. Ahora bajó 10.89 Sí. en esta semana. Entonces no me siguen cuadrando No, los números. tú me has sorprendido con lo del éxodo. Con lo de- Lo del éxodo. Pero yo te quiero sorprender con una actitud dominicana. La palabra descuadre de la gasolina a ti te sorprende toda la semana. Yo te quiero decir lo que diría en una presentación de juego de palabras para demostrar habilidades que a veces piden los presidentes al hablar correctamente la gramática. Mira, Julio, la gasolina está descuadrada. ¿Quién la descuadró? Y aquel que la ha descuadrado, Buen descuadro. buen descuadrador será. Doña, yo no sé si usted quiera. Acabo de ver ahora el periódico El Día en su versión digital. Sí. 10 frases célebres de Juan Pablo Duarte. Y como nos quedan Vamos 2 minutos, a leerla. no sé si usted quiera. No, vamos a leer, comienza. Vamos a leer entre los dos. Vamos a leerla. Espejuelos, entonces. Bueno, si nada más hay uno, va a Comienza. haber No, problemas. hay dos, Ok. Hay dos, ¿cómo que no? Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde O se la hunde isla. la isla. Otra frase. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Wow. La- Hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestras simpatías hacia los seres que las pronuncian. Trabajemos por y por la patria, que es trabajar por nuestros hijos y para nosotros mismos. Ojalá el gobierno se aprenda de eso. No me estés rompiendo El con- gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. El equilibrio. El esclavo soporta su suerte, aunque oprobia su tristeza, su triste vivir, pero el libre prefiere la muerte al aprobio de tal existir. Wow.
Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Cuán triste, largo y cansado, cuán angustioso camino señale el ente divino al infeliz desterrado. Y finalmente, la nación está obligada a Conservar y proteger. Vamos a leerlo juntos. por medio de las de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Gran dúo. Poesía Buenas coreana. noches y mañana todos a homenajear a Mañana, sí, y nosotros tenemos un tenemos que compromiso presentar el en libro. Baní, la presentación del libro de Dagoberto Tejada, eso es a las 11 de la mañana en Baní. un poco hacer la historia de la República Dominicana a través de la canción. Sí, que a propósito, en el Centro Pereyó se está presentando una exhibición de 29 dibujos de Picasso. O sea que aparte de presentar el libro de Dagoberto, Se puede uno disfrutar de ver cómo ese lo descompuso todo. y ya nos acercamos al fin, al carnaval vegano. a todos los carnavales. Sí, pero el vegano que me interesa. Bueno, Buenas el noches. tuyo. Buenas Buen noches. fin de semana. Bueno. Milagros desde la Z.